Muy buenas noches, queridos amigos de Sito Speak. ¿Cómo están? En una jornada más de paro. Bienvenidos esta noche. ¿Cómo han estado? Aquí en el centro todo con mucha calma, y eso ha sido de las cosas como más interesantes de la protesta del día de hoy. No sé si me escuchan bien. Buenas noches, maestra. De Sito es maestra Zulay. Bienvenida, gracias por la compañía. Harold, buenas noches. ¿Cómo estás? No sé, para que me cuenten si la música está muy duro, le bajo un poquito. Fuerte y claro. Buenas noches, maestro Jorge. Bienvenido a esta lectura nocturna. Hoy traigo un cuento corto. Hoy no les voy a quitar mucho tiempo ni mucha reflexión. Entonces me alegra mucho que estén aquí acompañándonos en el día de hoy. Que esperar que estén en paz y bien. Muy fuerte ya, con gusto ya le bajamos a la música. Bajamos un poquito por acá, haciendo maromas. Listo, mejoró. Empeoró, sigue igual. No, mentiras, mejoró. Espero que sí. Pues, ¿qué les puedo contar? El centro con absoluta calma. Una calma antes de que empiece la tormenta, ¿será? Pero ha estado en absoluta calma. Ay, perdón. Le pongo el silenciador a esto, si no, no nos dejan hacer lectura. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, que sea un espacio de desfogue cultural, de que conozcamos un poco de todo lo que pasa. Bueno, les cuento, hoy les traigo un poco más le bajo, perfecto. Espero que ahí. Bueno, hoy hemos estado con el sonido. Mañana cualquier otra cosa. Bueno, ¿qué les iba a contar? Básicamente la historia que les traigo hoy es con relación a Lovecraft. Hace mucho tiempo nosotros leíamos intensamente a Lovecraft, que fue el padre fundador del terror, o de unos apartes de terror. Y quisiera leerles, y en algún momento lo haré, leerles Dexter. Creo que muchos han visto la serie, pero este simplemente es un inicio a esas historias, que es El anciano terrible. Aclaro que es un cuento corto, entonces saquen sus propias conclusiones. El anciano terrible, o The Terrible Old Man, de Lovecraft, fue la idea de Angelo Ricci, Joe Zanasek y Manuel Silva, hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive solo en una casa muy antigua de la calle Walter, cerca al mar, y se le conoce por ser un hombre fantásticamente rico y por tener una salud excesivamente delicada, lo cual constituye un atractivo para hombres con la profesión de los señores Ricci, Zanek y Silva, pues su oficio era el latrocinio, es decir, robar o delincuencia. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano,
cosas que generalmente lo protegen de las atenciones de caballeros como el señor Rishi y sus colegas, a pesar de la casi absoluta servidumbre de que oculta una fortuna de incierta magnitud en algún rincón de su mohosa y venerable mansión. En verdad, es un ser muy extraño, que al parecer fue capitán de un barco en las Indias Orientales. Es tan decrépito que nadie recuerda cuando fue joven, y tan taciturno que muy pocos le conocen su nombre real. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada descuidada residencia, conserva una extraña colección de grandes rocas, singularmente agrupadas y pintadas de forma de que semejan los ídolos de algún lóbrego templo asiático. Semejante colección ahuyenta a la mayoría de los niños que disfrutan burlándose de su barba y de su cabello, largos y canosos, o romper los cristales del pequeño marco de su vivienda con traviesos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercan sigilosamente hasta la mansión para escudriñar al interior a través de las ventanas cubiertas de polvo. Esas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas extrañas, cada una de las cuales tiene en su interior un trozo de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo. Y dicen que el terrible anciano dialoga con las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, Cara Cortada, Ton el Largo, Joe el Español, Peters y Mate Ellis, y que siempre que habla una botella, el péndulo de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y enjuto anciano terrible en una de esas singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo más. Pero Angelo Ricci, Joy Sanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a una nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y las tradiciones de Nueva Inglaterra, y no vieron en el anciano terrible otra cosa que un viejo decrépito y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su cayado, y cuyas escuálidas y frágiles manos temblaban de modo lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quienes todos rehuían y a quienes no le había perro que no le ladrase de especial virulencia, con especial virulencia. Pero los negocios, sin embargo, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, es otra cosa. Siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza, que no tiene cuenta abierta en el banco y que para subvenir a escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles acuñados 2 siglos atrás. Los señores Ricci, Sanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para realizar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Sanek quedaba esperándolos a los dos en su presumible cargamento metálico en un coche cubierto, en la calle Ship, junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para la huida sin apuros. Y tal como lo habían proyectado, los 3 aventureros se pusieron manos a la obra por separado con el objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Ricci y Silva se encontraron en la calle Walter junto a la puerta de la entrada de la casa del anciano,
y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al anciano terrible, para averiguar el escondite de su oro y de su plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy viejo y endeble, y ellos eran dos personas que iban a visitarlos. Los señores Rishi y Silva eran expertos en el arte de volver dóciles a los tercos, y los gritos de un débil a más que venerable anciano no son difíciles, y los gritos de un débil y a más que un venerable anciano no es difícil de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el anciano terrible hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulo. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza a la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Sanek, que se agitaba inquieto en el coche aparcado junto a la verja posterior de la mansión del anciano terrible en la calle Sheep. Él era una persona más impresionable de lo normal, y no le gustaban nada los espantosos gritos que había oído en la casa momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre anciano, Presa de la angustia, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. Por Dios, ¿habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro? ¿Y habría sido necesario proceder a un registro completo? Al señor Sanek no le gustaba esperar oscuras en semejante lugar. Al poco llegó hasta él un ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó cómo alguien manoseaba desdeñadamente, aunque con suavidad, en el herrumbroso picaporte, y vio cómo se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, agudizó la vista en un intento como por comprobar que habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca. Pero de repente no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el anciano terrible, que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso cayado y sonreía malignamente. El señor Sanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas que producen grandes conmociones en las ciudades pequeñas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de 3 cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si se hubieran recibido múltiples cuchilladas, y horriblemente triturados, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea depositó en la tierra. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la calle Chip, o de ciertos gritos inhumanos, posiblemente de algún animal extraviado o de un pájaro ignoto, escuchados durante la noche del 11 de abril por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el anciano terrible no le prestaba la menor atención a los rumores que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza,
Y cuando uno es anciano y se tiene la salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presentado una multitud de cosas mucho más presenciado una multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. Pues esa es la historia de esta noche, de cómo hay veces juzgamos y creemos que la gente es indefensa y muchas veces es mucho más complicado de lo que parece. Esa es la historia que quería contarles esta noche, leerles esta noche. Pues muchas gracias por su compañía. La historia de esta noche es mucho más corta porque pues la idea es que sigamos reflexionando de todo lo que aquello que está pasando. Y muchísimas gracias. Que tengan una bonita noche. Y gracias por la compañía. Chao, feliz. Ladrón que roba ladrón, merecimientos. Es que actuar mal, ahí sí, actuar mal. El que cosecha, el que como siembra, cosecha.